Muy buenas tardes, estimados hermanos y estimadas hermanas. Que Dios, en su misericordia, les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca, presidente del Consejo de Pastores de la Comuna de Nueva Imperial. Hemos estado durante estos días desarrollando una serie de reflexiones que tienen relación justamente con aquellos acontecimientos que se desarrollan previo a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y quisiera acotar de manera muy breve tres tipos de nomenclatura que nosotros hemos utilizado para poder direccionar este momento tan maravilloso y trascendental para el mundo entero, como fue la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hemos hablado de los 7 días antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzando el día domingo pasado, y hoy día sábado correspondería al primer día antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hemos hablado de la forma en la que bíblicamente nosotros tenemos que entender que está considerada la semana, que obviamente este es un criterio que impera en la mayoría de los países existentes. Siendo así, entonces, el día domingo correspondería al primer día de la semana y el día lunes al segundo día de la semana, el día martes al tercer día de la semana y así sucesivamente, hasta llegar hasta este día sábado, que corresponde al séptimo día de la semana. Por eso es que es día de reposo, porque es el séptimo día de la semana. Y en tercer lugar, tenemos que mencionar que en lo relacionado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la profecía que Él entregó de sí mismo, entonces tenemos que aclarar que el día viernes, el día de ayer, corresponde al tercer día antes de su resurrección. El día de hoy, al segundo día antes de su resurrección. Porque Él dijo, al menos en 3 oportunidades a sus discípulos, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese entregado en manos de pecadores, pero al tercer día se iba a levantar victorioso de entre los muertos. Por lo tanto, hoy día estamos en el segundo día antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en lo que tiene relación a la profecía de Jesús. Y mañana estaremos en el primer día de la semana, día en el que el Señor Jesús se levanta victorioso de entre los muertos. De acuerdo al contexto bíblico, podemos nosotros darnos cuenta de que de manera muy acotada los judíos en este día podían realizar algunas actividades. Había muchas limitaciones, había muchas prohibiciones. De esa manera entonces podemos darnos cuenta que, de acuerdo al relato bíblico, justamente no hay muchos acontecimientos que ocurren en un día como hoy. Sin embargo, el evangelista Mateo se encarga de describir, relatar en su evangelio, en el capítulo 27, versículos 62 al 66, justamente algunos hechos que se ocasionan en un día como hoy, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. En un día como hoy, muy temprano en la mañana, vinieron los judíos, vinieron los fariseos, vino el Sanedrín, las autoridades eclesiásticas, a presentarse delante de Poncio Pilato y a proponerle urgentemente que él pudiera ir a poner soldados a la entrada de la sepultura de Jesús. Porque le dijeron a Pilato, nosotros recordamos que este engañador dijo que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Entonces nosotros queremos asegurarnos que realmente eso no tenga lugar. Y además de eso también pueden venir los discípulos y pueden hurtar el cuerpo y de esa manera entonces después pueden echar a correr el pensamiento, la idea, el rumor de que Jesús se levantó entre los muertos cuando no va a ser así. Así es que te rogamos, Pilato, que tú vayas y pongas guardias que se cercioren que nada de esto ocurra. Entonces Pilato les dijo, ahí tienen un grupo de soldados, vayan ustedes y hagan como ustedes lo estipulen. Y él nuevamente hace un gesto absolutamente de desinterés total en este tema. Entonces,
ellos fueron a ese lugar con los soldados y allí aseguraron ese lugar. De tal manera que esto fue lo que ocurre en un día como hoy. Y fíjese que aquí hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que considerar. En primer lugar, lo que ocurre aquí justamente tiene relación con algo que es hasta inaudito. Porque estos mismos fariseos, estos mismos judíos, estas mismas autoridades eclesiásticas, quienes estaban y quienes habían acusado a Jesús de haber violado el día de reposo, de no haber guardado el día de reposo, que era uno de los argumentos de los testigos falsos. Estos mismos fariseos, quienes estaban encargados rigurosamente de poder salvaguardar que esto se cumpliera cabalmente, ellos estaban violando el día de reposo, haciendo justamente algo que no daba lugar, realizando acciones que definitivamente están totalmente fuera de toda norma, de acuerdo a la ley de ellos mismos. Entonces, esto es curioso, porque cómo estos fariseos, estas autoridades eclesiásticas, violentando el día de reposo, van directo a la sepultura de Jesús para poder resguardar allí la entrada a su tumba, en donde estaba justamente el hombre a quien ellos habían matado por violar el día de reposo. Una de las tantas razones, uno de los tantos argumentos. Acuérdense que el día de ayer, cuando mencionamos acerca de los 3 juicios que Jesús había tenido que enfrentar, justamente tenían relación con este aspecto, lo tocante a los testigos falsos que fueron traídos delante de las autoridades eclesiásticas. No obstante, Jesús fue sentenciado a muerte porque por los mismos judíos él fue acusado de sedición y de traición a los romanos, y ese fue el punto justamente en donde los romanos pudieron en alguna manera atenerse para poder enviarlo directamente a la crucifixión. Pero los judíos sabían realmente que Jesús había sido crucificado y que Jesús había sido muerto y había sido sepultado porque había violado el día de reposo, porque había blasfemado contra Dios. Y una serie de otras consideraciones que están en la palabra del Señor, pero aquí vemos en este primer acto que ocurre en un día como hoy, justamente que estos fariseos violan el día de reposo, transgreden la ley que ellos mismos acusaron a Jesús de no haber guardado. Qué curioso. Lo segundo que tenemos nosotros que considerar de esta historia bíblica es de que justamente lo que ellos le proponen a Pilato manifiesta de que no había ninguna otra manera de poder salir de aquella sepultura. Esa piedra que había sido puesta a la entrada de la sepultura era el único lugar de acceso, era el único lugar en donde cualquiera podría perfectamente entrar o salir de ese lugar. De tal manera que estando asegurada, no había forma de que alguien pudiera entrar por ningún otro lado, porque era de roca, era de un material macizo. Por lo tanto, esto fortalece aún más todavía la creencia cristiana, la enseñanza bíblica, que dice relación que realmente lo que ocurre allí no es otra cosa sino un milagro, quizás el más glorioso que haya ocurrido en la historia de la humanidad, el milagro de la resurrección de nuestro Salvador. Porque estos fariseos, judíos, estas autoridades, este Sanedrín, estas autoridades eclesiásticas,
se cercioraron tanto de poder sellar aquella tumba, aquella sepultura, ignorando absolutamente que el que estaba dentro era la resurrección y la vida. No obstante, ellos sabían que algo podía ocurrir. Por eso él dice la palabra que pudieron manifestarle a las autoridades allí civiles. Este hombre dijo que al tercer día, este engañador dijo que al tercer día se había de levantar de entre los muertos. Así es que necesitamos que nada de esto ocurra para que el error postrero no sea peor que el primero. Lo que quiero mencionarles en esta tarde en lo tocante a una reflexión que pueda ayudarnos a nosotros en este tiempo. Justamente apunta hacia el hecho de que estas autoridades hicieron hasta lo que más pudieron para poder ignorar la obra de Cristo, para poder entorpecer la obra gloriosa, expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, para poder impedir que se pudiera seguir promulgando, predicando, proclamando esta verdad de Dios, esta verdad central del Evangelio. Porque déjeme decirle que el deseo de estos judíos, el deseo de estas autoridades eclesiásticas, no era otro sino enlodar la obra gloriosa de Cristo, aun ellos mismos estando conscientes de que perfectamente podría suceder de que Jesús se levantara entre los muertos. Pero ellos no estaban dispuestos a asumir ese desafío. No estaban dispuestos realmente a asumir las consecuencias de lo que ello pudiera implicar. Entonces, de esta manera, estimados hermanos, estimados amigos, cada uno de nosotros tenemos que llegar a la siguiente conclusión en nuestra vida. Que por más que nos esmeremos, que por más que realmente nosotros pongamos toda nuestra parte para poder acallar la obra de Dios en nuestra propia vida, en derredor nuestro, será imposible poder un día justificarnos delante de Dios. Acotando que no sabíamos, que ignorábamos, que desconocíamos. Todos nosotros, quienes vivimos en este planeta, somos testigos de la existencia de este Dios glorioso, eterno, maravilloso, bondadoso. Aún una persona que no haya ni siquiera escuchado un verso de la palabra del Señor, dice la Biblia en el Salmo número 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque Dios se manifiesta de distintas maneras a través de su propia naturaleza. Pero el escritor a los hebreos, en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 1 en adelante, él le dice a los hermanos hebreos, a los judíos, porque esta carta está dirigida a los judíos, quienes justamente fueron los que crucificaron a Jesús. Él les dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, y habiéndolo hecho de muchas maneras, en este último tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué tremenda palabra de Dios! No hay nadie, ni habrá nadie a lo largo de toda la existencia humana que se podrá un día parar frente a Dios y pedirle explicaciones acerca de lo que Dios tenga que determinar lo tocante a nuestra eternidad futura. Después de la vida en esta tierra, nosotros vamos a estar frente a Dios. Y allí no habrá lugar a excusas, a justificaciones. Porque razones hay de sobras para creer de que hay un Dios. Hay un Creador.
Hoy día recientemente estaba concluyendo con los alumnos del Instituto Bíblico un módulo que es tan importante como lo es sectas. Y hablando acerca realmente de estos grupos sectarios, muchos de ellos creen en un ser supremo, en el gran arquitecto. Muchos de ellos creen en el ser superior que hizo todas las cosas. Porque no es racional dejar de creer en esta verdad gloriosa de que hay un Dios que es absolutamente eterno, absolutamente santo, que creó todas las cosas. Por más que quisiéramos nosotros enterrar evidencias, por más que quisiéramos nosotros ignorar la obra de Dios en nuestra vida. De hecho, si nosotros estamos vivos es gracias a Él. Somos el resultado de su amor, somos el resultado de su misericordia. Usted está vivo porque Dios lo permite. Los gobiernos existen porque Dios lo permite. Las naciones existen porque Dios lo permite. Si Dios quisiera en este mismo momento, pudiera hacer desaparecer todo lo que existe, pero no lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. En los tiempos del apóstol Pedro hubieron muchos que comenzaron a tener por tardanza la venida del Señor. Y Él les dice en el capítulo 3, versículo 9 en adelante: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él sigue diciendo después en los versículos siguientes de que habrá un momento en donde los cielos y todos los elementos ardientes serán destruidos completamente. Porque Dios tiene agendado, estimado amigo, estimado hermano, un día destruir todo este mundo tal cual lo conocemos. Y no será por agua, y no será realmente por una brisa leve, no, nada de eso. Será por fuego. Y nosotros lo creamos o no. Queramos esconder evidencia, queramos ignorar, queramos hacer oídos sordos. Queramos realmente desviar el mensaje de Dios hacia nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, hacia verdaderamente aquellos que consideramos ignorantes o fanáticos, como usted lo quiera realmente asimilar. Déjeme decirle, a pesar de todo aquello, un día vamos a estar frente a frente a Dios y no hay excusas. No habrá excusas en ese lugar. En ese momento no habrá excusas. Es ahora donde nosotros, mientras tengamos vida, tenemos que resolver este asunto con Dios. Jesús dijo que Él era el camino para poder llegar a ese lugar de inefable gozo que aguarda para aquellos que han creído en Él. No hay otra opción, estimado. Aunque usted quiera ocultar evidencia, aunque usted quiera ignorar la obra de Dios en su propia vida, pero todo lo que usted tiene ahora, Dios se lo ha dado. Si usted tiene un trabajo, Dios se lo ha dado. Si usted goza de salud, Dios se lo ha dado. Y los que quizás no tienen salud, es Dios quien los sustenta. Es Dios quien guarda de ellos. Porque en la historia bíblica nos encontramos con momentos tan duros, tan angustiante, que los grandes próceres de la fe, los grandes hombres de Dios del tiempo pasado también tuvieron que vivir. Hombres como Job, que era un gran empresario, era un hombre de negocio, le iba bien, tenía una familia próspera, bendecida, sus hijos, todos eran felices, no tenía necesidad de nada. Sin embargo, el capítulo 1 comienza a narrar una de las historias más terribles en lo tocante a la realidad misma nuestra. Job capítulo 1 dice claramente que todo comenzó a cambiar de la noche a la mañana. Perdió su empresa, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su ganado, todo lo que tenía. Y además de eso, su propia mujer le decía: maldice a tu Dios y muérete. Y de pronto él estaba lleno de lepra, lleno de llagas, por todos lados. Tanto así que llegó a decir: desnudo vine a este mundo y desnudo me tendré que ir. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Sea alabado el nombre del Señor. Capítulo 1, versículos 20, 21, 22 dice que en todo lo que él vivió, Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno.
sino que él llegó a la conclusión de que por algo Dios lo estaba permitiendo. Todo aquello que él estaba viviendo, por algo Dios lo estaba permitiendo. Y él en el capítulo 19 de su libro maravilloso, en el versículo 25, 26, 27, dice: yo sé que mi Redentor vive. Esto no lo dice en un momento de bonanza, en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de abundancia. No, no, no. Él lo dice en el momento más terrible de su dolor. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfalleciere dentro de mí. Porque en esta vida las enfermedades, las penurias nos van a acompañar solamente mientras estemos en esta vida. Porque tenemos, como dice la palabra del Señor, en Dios un edificio, una casa no hecha de mano de hombre, eterna guardada en los cielos, en donde en ese lugar no hay enfermedades, no hay penurias, no hay dolores, no hay muerte. Estos fariseos, estos judíos, estas autoridades eclesiásticas hicieron de todo para poder esconder la evidencia. Si usted sigue leyendo los versículos siguientes, ellos, después que la guardia que estaba allí, y lo vamos a ver el día de mañana, comenzaron a relatar todo lo que habían visto. Ángeles de Dios, visiones. Ellos le pagaron mucho dinero para que guardaran silencio y para que no dijeran nada a nadie. Por más que queramos ocultar la evidencia, Dios es real. Y hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios eterno. Hay un solo Dios creador de todas las cosas, sustentador de todo lo que existe, de lo que usted ve y de lo que usted no ve. Y ese Dios se ha personificado en la persona de Jesús. Por eso Jesús dice en San Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos encontraremos mañana en un día tan maravilloso, tan glorioso, tan solemne y de tanta alegría al mismo tiempo, en donde hemos de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Un abrazo fraterno. Amén.